Bien, bienvenidos a este video de niveles de impacto en emergencias y desastres. Sin embargo, es una información que en principio lo debemos tener en las planillas de datos, las planillas preliminares como tal, que son las que a mí me permiten encontrar justamente cuáles son esos niveles de impacto y por tanto establecer un protocolo de acciones. Cuando los niveles de impacto son uno o 2, comúnmente los niveles de impacto son muy inferiores. Ahora, cuando los niveles de impacto suben a un 3 o un 4, comúnmente ya pueden llegar a ser considerados niveles de desastre. Bien, es importante que nosotros como evaluadores en campo podamos tener ese tipo de información, sepamos específicamente en cuanto a lo que es la logística de la emergencia y demás situaciones. Pongo un ejemplo, un huracán en Estados Unidos puede llegar a ser un nivel 3, un nivel 4 como una emergencia nacional, pero no pasa a ser una situación de una emergencia internacional, porque Estados Unidos tiene la cantidad de recursos suficientes y necesarios para solventar ese tipo de necesidades. Cosa diferente, así pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, Cuba, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, en donde son países que están en desarrollo y que necesitan, por ende, la colaboración internacional de otros países que tienen esas posibilidades o que quizás no tengan todas las posibilidades en cuanto a las afectaciones, pero a ellos no les tocó. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un terremoto, en el caso de inundaciones bastante fuertes, ¿sí? En donde ya las poblaciones afectadas son, o sea, la cantidad de personas afectadas son muchas y es necesario, por ejemplo, pedir a el Plan Mundial de Alimentos, al Proyecto Mundial de Alimentos, para enviar comida a esos lugares o organizaciones internacionales que puedan colaborar también ante ese tipo de situaciones. Entonces, parto de ahí. El nivel de impacto es un tema de perspectiva. Sin embargo, acá vamos a ver justamente de qué dependen esas perspectivas y cuáles son justamente cada uno de esos niveles de impacto. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los niveles de impacto o NI? Son análisis basados en una perspectiva general de un evento. Para ello, cada nación habrá definido criterios geográficos, demográficos, económicos y de infraestructura. Información netamente de edad. ¿Sí? Esta información la saqué directamente de edad. La segunda partecita, no. Se centra, o sea, esta parte que ya les estoy leyendo no es específicamente de edad. Se centra en las afectaciones en cuanto a la zona, que significa magnitud, y la fuerza o la potencia, que la vamos a ver como una P, pero se debe tener en cuenta el nivel de respuesta. Bien, o sea, la magnitud por la potencia dividido el nivel de respuesta. Si el nivel de respuesta es muy alto, pues lo más lógico es que voy a tener un nivel de impacto inferior. Por eso justamente lo dividimos por ese nivel de respuesta. Porque si, como dije, si tiene las posibilidades de respuesta, como es el caso de Estados Unidos, que tiene FEMA, genial, no hay ningún problema. ¿Sí? Tiene su propia organización de ayuda humanitaria o de trabajo directamente ante ese tipo de situaciones. Por tanto, si hacemos énfasis, permítanme un segundito, en lo dicho anteriormente, podríamos inferir que el nivel de impacto de la imagen a continuación, como lo dije anteriormente, no es la misma si sucede en Estados Unidos a si, por ejemplo, sucede en Burundi, en África, que Burundi es uno de los países más pobres del mundo. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo ver esta imagen y decir, ah, esto es Burundi, y ya automáticamente sé que es un nivel 3, que es una emergencia nacional, este tipo de situaciones, a decir, ah, esto es en Estados Unidos, que en Estados Unidos la situación puede llegar a ser una afectación de nivel 2, ¿sí?
¿Por qué? Porque los recursos, los equipos locales tienen los recursos necesarios y suficientes para solventar esta misma situación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las diferencias en niveles de impacto según las regiones? Comprendamos justamente que hay factores específicos para establecer el nivel de impacto. Por ejemplo, el nivel de respuesta y por ende la proximidad de un estado de resiliencia. ¿A qué hablamos del nivel de respuesta? Pues justamente a la logística de la emergencia, que acá lo podemos hablar, a la cantidad de personas, a todo ese tipo de cosas, lo cual a mí me permite visualizar que voy a tener un estado de resiliencia mucho más rápido y más próximo. Cosa diferente, por ejemplo, cuando yo no tengo equipos que trabajen en los estados de resiliencia. Es completamente diferente en esos casos. Por ejemplo, las guerras en Irak, en donde las organizaciones de ayuda humanitaria son netamente, se aferran prácticamente a lo que es el trabajo como tal de la comunidad, de lo que hace ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Y que a su vez, por ejemplo, tiene personal que se encarga de la colaboración con la comunidad, del nivel de impacto psicológico, esto, lo otro, pero en donde es mucho más largo y más lapso el plazo de los estados de resiliencia. ¿Por qué? Pues porque son guerras mucho más largas, porque el Estado no colabora directamente con ese tipo de situaciones. Yo creo que los desastres más complicados de trabajar en ese sentido son justamente las guerras. Sí, ahora por ejemplo lo estamos viendo en Israel, lo estamos viendo con Rusia, o con Ucrania específicamente, Israel-Palestina, Rusia-Ucrania, en donde la guerra genera una situación muy larga en donde el estado de resiliencia prácticamente no puede entrar, porque tan pronto entra el estado de resiliencia, otra vez afecta automáticamente la guerra, ¿sí? Entonces tiene como ciclos y tiene oleadas de acuerdo justamente a la estrategia militar. De acuerdo justamente con la cantidad de personal capacitado, la capacidad de respuesta pues a nivel económico, que era justamente lo mismo que estábamos hablando de Estados Unidos versus Chad, son completamente diferentes, o Estados Unidos versus Burundi, no tiene nivel de comparación. Y la logística y fuerza operacional. Bien, el nivel de impacto uno, ese primer nivel de impacto, pues puede ser una situación atendida con los recursos localmente disponibles para emergencias. Todas las poblaciones tienen los recursos localmente disponibles, no. Hay locales o hay localizaciones o localidades mm, que tienen un nivel de respuesta muy pequeño, que no tienen, por ejemplo, equipos de bomberos, que no tienen equipos de defensa civil, que no tienen equipos de protección civil. O sea, si no tienen bomberos de ahí para arriba, olvídese que va a tener más. No tiene una oficina de gestión del riesgo, por ejemplo. Entonces, una casa de estas o una situación de estas en donde se incendia una casa puede significar la afectación de muchas otras de ahí para arriba. ¿Sí? Porque si no tiene una oficina de gestión del riesgo, significa que la gente no sabe prevenir. Entonces, van a juntar una cantidad de materiales, todo junto, eh, van a vivir prácticamente en callejones muy pequeños, en donde escasamente pasan dos personas. Entonces, no hay rutas de evacuación. Las estructuras son hechas de forma, entre comillas, hechizas. Entonces, o sea, de una forma en donde las mismas personas son quienes lo realizan. El señor trabaja, por ejemplo, en construcción, entonces le sobró un poco de cemento de la construcción, le sobraron un poco de ladrillos, entonces viene y se construye un cuartito, pero lo más lógico es que la casa que está, no está diseñada, ni la zona, ni la región, ni absolutamente nada de eso, pues porque el barrio o la localidad en donde se encuentra
pues es una localidad de invasión. Entonces, por ende, lo más lógico es que no va a tener los recursos necesarios y que si este tipo de cosas pasan, pues lo más lógico es que la propagación va a ser muchísimo más rápida. Entonces, el nivel de impacto automáticamente empieza a subir de nivel de una forma bastante grande. Les recomiendo que se vean un video de un incendio, si no estoy mal, en Chocó, Colombia, en donde empieza desde una sola casa el incendio y se propaga a toda una comunidad y termina siendo un barrio completo. Y el lugar, el municipio, no tenía bomberos. Entonces, pues lo más lógico es que los bomberos tienen que venir de otros lugares que se van a demorar 40 minutos mínimo para poder llegar y que cuando llegan, pues ya llegan directamente y hay que sacarle también esa imagen a las personas de la cabeza, que es que los bomberos tienen que llegar sí o sí en cuanto sale el incendio, ¿no? El incendio se consume en menos de 2 minutos, ¿sí? Podemos encontrar una casa así en menos de 2 minutos. La obligación de los equipos de bomberos no es necesariamente sí o sí apagar esa casa, es evitar que el incendio se propague a otros lugares. Lo que está quemado, o sea, ya está quemado. El bombero no es un elemento mágico que evita que el fuego continúe quemando la casa. Lo que hacen los equipos de bomberos y para lo que están realmente realizados o diseñados es para evitar que el fuego se propague. Una vez que se evite que se propague el incendio, ya entro a trabajar en lo que se está quemando. Pero el principal objetivo es evitar que el fuego se propague. Bien, el nivel de impacto 2 es una situación que todavía puede ser atendida, requiere la movilización de recursos locales adicionales a los dispuestos para emergencias, pero sin exceder su capacidad. Por ejemplo, en el caso justamente de este colectivo, nosotros vemos que hay más allá de solo equipos de bomberos, tenemos equipos de seguridad vial, tenemos equipos de salud, tenemos equipos de policía, tenemos equipos de todo esto. Entonces, pero todavía no ha excedido los recursos como tal del lugar. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este no fuese un camión o un colectivo de pasajeros, sino que fuese, por ejemplo, un camión cisterna, como le llaman, o un camión eh, que transporta gas licuado propano o que transporta elementos químicos? Estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿sí? Porque no todos los lugares que tienen bomberos tienen obligatoriamente SIQUIME o tienen equipos especializados para lo que son pues, los procedimientos con elementos químicos. Bien. Eh, por tanto, ahí ya el nivel de impacto automáticamente sube. Diferente también, por ejemplo, el caso de una avioneta, ¿sí? Si se estrella en ese lugar. Puede ser muy pequeña, puede que no haya generado mayor daño, mm, pero ¿qué pasa? Que la aeronáutica civil no está en todos los lugares, ¿sí? Solamente hay unas oficinas específicamente de aeronáutica civil. Por tanto, pues automáticamente el nivel de impacto supera el nivel 2. Ya se va a un nivel 3, porque está excediendo la capacidad logística y administrativa del lugar. Por más que sean 2 personas afectadas, solamente un muerto, solamente esto, solamente lo otro, pero estamos hablando, cuando hablamos de un nivel de impacto, estamos hablando de recursos, no específicamente de afectación en cuanto a la cantidad de personas. Podemos hablar de una sola persona, podemos hablar de 1000 personas, pero si el lugar tiene las capacidades en cuanto a recursos logísticos y demás, ahí ya no estamos hablando de un nivel de impacto tan alto, ¿sí? Los niveles de impacto varían de acuerdo justamente a los recursos.
El nivel de impacto 3, que la situación ya requiere en este momento la colaboración de otras localidades o del nivel provincial, departamental o estatal. ¿Sí? Ya estamos hablando de, en este caso, por ejemplo, una ciudad completamente afectada por una situación de inundación, ¿bien? En donde ya efectivamente los recursos ya superan, ¿bien? Entonces, el nivel de impacto 3 ya supera justamente, absolutamente todos los recursos que yo tengo a nivel zonal y necesito la colaboración de otros especialistas, de otras personas, de recursos de otros lugares, tanto administrativos como logísticos, para poder solventar la situación. O sea, vieron, aquí ya estamos hablando de un desastre, porque no tenemos los recursos, está excediendo la capacidad de respuesta. Y los niveles 1 y 2 corresponden entonces, por tanto, a situaciones de emergencia y no de desastre. Datos tomados directamente de EDAN. Y cuando hablamos, por ejemplo, del nivel 4 de impacto, estamos hablando que requiere de un apoyo nacional, incluso el estado de emergencia para permitir el apoyo internacional, como fue justamente el incendio de Paradise, que ustedes de seguro ya lo habrán visto, habrán hecho la tarea, habrán enviado absolutamente toda la información y demás. Bien. El incendio en Paradise es uno de los ejemplos más comunes que nosotros podemos encontrar en cuanto a lo que es el nivel 4 de impacto, ¿sí? Que de por sí sucede en Estados Unidos, que es un lugar que tiene todos sus recursos necesarios para la colaboración en cuanto a logístico, en cuanto a administrativo. Pero ¿qué pasa? Pues que se dejó llevar justamente por una situación alterna. ¿Podía haber sido de nivel 1? Sí, por supuesto, pero claro, pero en cuestión de horas, miren el nivel de impacto causado a un nivel 4 por una mala determinación, una mala decisión por ese lado. Recordemos que para establecer los factores de impacto imperativa la afectación en todos los factores como lo es la extensión, la magnitud, la potencia y la cantidad. Esto depende de la respuesta de la región o zona, así como la capacidad de resiliencia a la cual se tienen que sumar otros factores adicionales. Bien, mi gente, esto era solamente lo que teníamos que hablar de niveles de impacto. Esos niveles de impacto los van a encontrar, porque hay muchas personas, por ejemplo, que hablan del nivel de impacto social, nivel de impacto económico, nivel de impacto cultural, nivel de impacto ambiental, ¿sí? O sea, entiendo perfectamente, sí, esos son niveles de impacto, pero esos son otro tipo como tal de niveles de impacto. En cuanto a lo que es emergencias y desastres, cuando hablamos justamente de 4 niveles de impacto específicos, estamos hablando de estos niveles de impacto. Bien, en las actualizaciones del EDAN que nosotros estamos desarrollando, se van a mantener catalogados de la misma forma. No va a haber absolutamente ningún cambio en ese sentido. Bien, mi gente, les agradezco mucho haber visto el video completito porque es necesario justamente que ustedes lo entiendan y lo comprendan en toda su extensión. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro video.